Bien, le subí la clase por si, no sé, creo que se la subí ya día de semana, así que no creo que hayan podido ver mucho, pero para ver si podían repasar un poco los conceptos, las cuestiones que estuvimos hablando. Sobre todo me interesa retomar en la discusión que nos quedamos el otro día. ¿Recuerdan la última pregunta que hicimos una actividad para que ustedes formularan en palabras que intuitivamente les parecía que podían tener algún tipo de vinculación con los fundamentos de por qué se aplica este tipo de escala penal en los delitos tentados? Tengo las respuestas, participaron 12 personas a quienes agradezco muchísimo la participación. Algunas tienen como mucha vinculación, pero como no tienen la misma formulación exactamente, no se pudo hacer una nube de palabras como era mi sueño cuando pensé en la actividad. Así que, como verán, no me canso de fracasar con la tecnología, pero en sí, las respuestas que fueron dando abarcan todas las posibles teorías y concepciones que tenemos para fundamentar la punición. ¿Alguien quiere decirme, contarme qué fue lo que pensó, qué palabras puso? Yo puse primero desvalor de la acción y después puse peligro al bien jurídico, que creo que eran las dos teorías más o menos contrapuestas, algo me acordaba así, y bueno, puse esas Perfecto. dos ¿Y cosas. alguna de las dos, en tu concepción, tiene un tipo de preeminencia? ¿Te parece que alguna responde mejor? Yo creo que era subjetiva, pero bueno, ¿Por qué? y porque se tiene en cuenta el accionar contrario a la norma, eh, porque también el objetivo, la teoría objetiva también se valía de algunos elementos subjetivos, como que no era puramente objetiva. Sí, tiene una primera formulación, ahora las vamos a ver igual, pero me interesa que vayamos razonando estas cuestiones, porque sobre todo yo les contaba que Tentativo tiene un montón de teorías para cada temita, entonces está bueno que ustedes tengan como esta idea, esta fundamentación de una concepción, como acá bien nos dice Mora, de qué es lo que yo creo respecto de esto, porque muchas de estas cuestiones, por más que haya una teoría predominante, después cambian en el tiempo, entonces lo interesante siempre es cuando uno está estudiando uno de estos temas, es ir viendo con qué teoría, sí, con qué formulación está de acuerdo más en función de sus convicciones, porque eso es después lo que a ustedes les permite resolver o incluso adoptar una postura contraria a lo que diga la doctrina mayoritaria, pero son discusiones que llevan muchísimos años y que van teniendo formulaciones y cambios que las van haciendo avanzar y después retroceder, y siempre hay como un ida y vuelta, y en estas cuestiones, sobre todo donde estamos en épocas de creación de tipos penales, de mucha vorágine en construcción de delitos, y también donde acudimos muchísimo al derecho penal, ya última ratio no quedó lejos, lamentablemente, es bueno siempre tenerlo presente, pero eh, esto sigue reformulándose y sigue teniendo nuevas preguntas, y entonces por eso está bueno la invitación a pensar qué es lo que creen ustedes en estas cuestiones. Por eso le preguntaba ahora cuál cree que tiene una preeminencia y es de acuerdo a tu convicción, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo respecto de esto? Tengo por un lado palabras clave como voluntad del sujeto, voluntad de cometer el delito, persuadir al resto, que es algo que salió una sola vez y es muy importante también por algo que vamos a ver ahora cuando veamos el desarrollo de las teorías. Hay mucho de voluntad y hay mucho de riesgo también, de esta creación del riesgo. Creo que están muy bien orientados con el tema ya como para pensar un posicionamiento. Vamos con qué es lo que dicen las teorías para quienes no los tengan tan frescos y poder charlar a partir de eso. Habíamos visto y dijimos entonces que es importante atender a los fundamentos de la punición y por qué el legislador adopta esta posición y decide punir determinadas conductas con una escala penal, cuando en realidad, si nosotros pensamos la posición del sujeto y de acuerdo a la concepción que tengamos, comunicativamente pareciera ya estar diciendo algo, porque él pone el hecho en curso, y si no se realiza es por una voluntad ajena a él, entonces desde esa tentativa, desde ese delito tentado hasta una consumación, la posición del sujeto pareciera ser la misma. Entonces, ¿por qué alguien merece menos pena por esto? Y también las diferencias con los tipos de tentativa, porque una tentativa inidónea tiene un marco de pena semejante a una tentativa idónea. Bueno, estas preguntas son las que nos podemos responder cuando adoptamos una posición respecto de las teorías de fundamentos de la pena.
si nosotros pensamos, por ejemplo, por qué si la infracción de la norma es el único fundamento, la consecuencia de esto sería que serían punibles con la misma pena los delitos tentados y los delitos consumados, porque en sí está esta infracción de la norma respecto del sujeto. Entonces pareciera que en principio las teorías, formuladas como en su fórmula más básica, no logran dar una respuesta que nos acerque a una respuesta de justicia, ¿no? Cuando se aplica esto, porque tienen sus problemas. Veamos, empecemos entonces con las teorías objetivas, que son de las primeras formulaciones. Las teorías objetivas van a ver la razón de toda la pena para los delitos consumados en el daño concreto a un bien jurídico. Como acá tenemos un delito tentado, entonces no tenemos un daño concreto, lo que van a hacer es llevar esto a un parámetro objetivable y lo van a encontrar en esta situación de peligro, en esta creación del peligro, donde el peligro va a ser el que va a ocupar el lugar de la afectación directa al bien jurídico. Entonces, el motivo por el que tengo la voz para la miseria, encima que tengo voz de silbato, hoy estoy peor que nunca, sepan disculparme. Entonces, les decía que el motivo por el cual se va a castigar parte del peligro concreto para el bien jurídico o a un objeto que va a ser parte de ese ataque del sujeto que está poniendo toda su acción en función de eso. Y poner en peligro va a ser menos grave que dañarlo. Entonces, en función de esta concepción, es que esta teoría va a decir que merece menos pena que el delito consumado. Pero no va a explicar por qué se van a penar las tentativas inidóneas entonces. En las tentativas inidóneas, recuerden que por algún factor, algo que interviene en la tentativa, sea el objeto, el medio empleado y demás, no va a ser posible que de ninguna manera logre consumar el delito. Porque ahí el bien nunca va a correr riesgo entonces, porque ya sabemos que desde el vamos es imposible que cometa esta lesión, entonces ahí ¿cómo estaría el fundamento de la punición? Piensen, por ejemplo, yo creo que les había dado el ejemplo de alguien que le disparaba a un muerto, o dispararle un almohadón, todas estas cuestiones, entonces necesitarían una fundamentación distinta. Acá el tema va a estar, y el cambio también en la concepción, en que antiguamente todas estas teorías analizaban el riesgo o este peligro ex post, ¿no? Y este posicionamiento implicaba que no se iban a considerar peligrosas las tentativas absolutamente inidóneas, porque si yo me coloco como un observador objetivo con los conocimientos del sujeto y más, pero ex post, yo ya sé que eso de ninguna manera va a lograr generar ningún tipo de afectación, de lesión en concreto. Entonces ahí las soluciones iban a ser muy distintas. Las versiones más modernas de esta teoría van a considerar el peligro cuando una persona prudente, con los conocimientos del autor, y un observador que esté ubicado en un momento anterior al hecho, o el momento del hecho ex ante, habría considerado sí como improbable la realización de ese delito. Si no, en ese sentido, si no tiene este conocimiento de que la tentativa no era idónea, era inidónea, de todas maneras ahí sí se puede justificar la punición. Porque en principio, aunque no tiene el sujeto tiene el conocimiento del que está actuando, ex ante pareciera, aunque en definitiva sea inidónea, en ese primer momento va a lucir como idónea. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el caso de alguien que le dispara a otra persona y que no sabe que esa arma había sido descargada por un tercero. Entonces, al disparar, al producir el disparo, esa tentativa es inidónea si la analizamos ex post, pero ex ante tiene toda la idoneidad suficiente para fundamentar la punición porque él desconoce que el arma había sido descargada. Entonces, el peligro del hecho en sí ahí está claramente fundamentado. ¿Me siguen? Gracias. Yo no entiendo una cosa. Diga. Para empezar, ¿por qué una teoría objetiva me parece que respondería por qué se pena una tentativa inidónea y no podría ser la respuesta no se pena y con eso salvaguardar la teoría? No, porque en definitiva las legislaciones penan las tentativas inidóneas. Como vimos la clase pasada, el artículo 44 en el último párrafo dice que las tentativas inidóneas son penadas con una escala quizás que puede
reducirse o incluso puede llegar a eximirse, pero es facultativo del juez. Entonces la pregunta... Bueno, claro, pero un teórico objetivo, o sea, Sanguinetti, cuando él teoriza, no solamente está viendo la legislación argentina, porque quedaría un poco limitado en su percepción. O sea, pero ¿por qué tenemos que movernos en el marco de nuestra ley? Lo que pasa es que en el mundo es punible, no hay ningún país del mundo que no conmine con pena una tentativa inidónea, incluso hasta si lo pensás desde Jacobs, bueno, ahora ya vamos a llegar a eso, pero en sí estas cuestiones ya están dadas porque existe un motivo por el cual se le está aplicando una pena. La pregunta es ¿por qué? Ok. Y la otra pregunta que tenía era... Sí. Y se evalúa la peligrosidad cuando hacemos un análisis ex ante. Sí. O sea, es un caso muy claro el tema de, bueno, el arma está descargada, pero el sujeto que actúa no lo sabe. Pero si, por ejemplo, el sujeto trata de derribar un avión con una pistola y él realmente cree que es idóneo, ¿qué se hace en ese caso? ¿Es la creencia o solamente el medio objetivo lo que se evalúa? En ese caso, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya te digo la respuesta. En ese caso, como nosotros nos tenemos que posicionar en el baremo de un observador objetivo ex ante, tenemos que ver que si esa tentativa es casi absurda, como veíamos el otro día en las clasificaciones, no va a merecer pena, o por lo menos va a ser posible poner una pena muy baja o directamente eximirlo. A eso se refiere el artículo 44 en la última parte, cuando dice que se podrá, en función del daño causado, del peligro creado, merituar qué tipo de pena le corresponde. Y entonces, o sea, lo que hay que hacer es pararse, digamos, como si fuese un tercero que presencia el hecho, básicamente, y a partir de ahí aplicar un baremo. Como venimos analizando incluso en teoría en imputación objetiva y demás, nosotros siempre el análisis lo hacemos desde un observador objetivo ex ante, que tiene los conocimientos del sujeto que está posicionado en ese lugar. Cualquier tipo de análisis que hagas desde el derecho, en general se hace con este baremo. Y para las tentativas también, y el posicionamiento es ex ante. Okay. Y es muy importante esto del conocimiento que tenga el sujeto, porque puede ser que tenga un conocimiento especial, entonces es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta cuando evaluemos la conducta. ¿Alguna pregunta más? Bien. Pasemos entonces a las teorías subjetivas. Para estas teorías, la acción es punible por la voluntad exteriorizada que se contrapone al contenido de la norma. Esto ustedes también lo pusieron muy claramente. Muchos hablaron de la voluntad del sujeto. Y acá lo que va a importar en las teorías subjetivas es la voluntad del sujeto. ¿Qué va a ser lo que va a poner en... ¿Marcos? Sí, disculpe que le interrumpa. Es para sacar el limpio. Entonces, los objetivistas se fundamentarían que en la peligrosidad, subjetivistas en la motivación de ir contra la norma. Exacto, exactamente. Muy buen resumen. Y veíamos antes, por lo que ya intuitivamente podíamos ver, que ninguna de las dos pareciera dar una respuesta completa para justificar todos los tipos de punición de las tentativas. Pero avancemos porque hay teorías que tienen puntos en común. Como bien decía Marcos, entonces, en las teorías subjetivas lo que va a primar, lo que se va a prestar atención es esta voluntad exteriorizada del sujeto, y este va a ser el fundamento de la tentativa, porque acá, como les decía antes también, van a estar los mismos fundamentos que tenemos para el delito consumado, entonces tenemos un problema de justificación de por qué tiene una pena menor. Se va a entender... Sí. Uy, perdone que esté tan... No, por favor, te agradezco, así no... Respecto a las dos teorías, ¿no? Sí. Y en esas dos conclusiones que usted acaba de mencionar, el punto de partida, digamos, para saber si es objetivamente peligrosa o se está yendo contra la norma, ¿es el comienzo de ejecución de la acción? Me decís del análisis de la tentativa en sí, ahora estamos unos pasitos previos. Estamos viendo por qué se le aplica pena. Ahora, para ver cuándo es, a partir de qué momento empezamos a considerar esto, lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan que en el gráfico que hicimos el otro día había una cruz que decía actos preparatorios y a partir de ahí comienzo de ejecución? Todo lo que estamos viendo ahora nosotros como fundamento de punición es a partir de la cruz, cuando ya hay una tentativa.
Ahora, cuando tenemos una tentativa, lo vamos a ver en unos minutitos. Gracias, doctora. No, por favor. Pero acá ya tenemos tentativa, ya estamos seguros que es un caso tentado, que ya es un montón. Entonces, el comienzo de ejecución va a constituir en sí una perturbación al orden social para esta concepción. Y esta teoría va a considerar que este contenido del injusto, del comportamiento, es lo que va a estar dado por la tentativa acabada. Cuando se dé un caso de tentativa acabada, esta comunicación del sujeto respecto de su voluntad en la realización del hecho es completa, porque recuerdan que decíamos, ya hizo todo, ya dio todo de sí para que el hecho sucediera. Entonces este es como el caso prototípico que justifica la teoría subjetiva. Las críticas van a venir acá porque los actos preparatorios serían punibles y se podrían equiparar también en la escala de la punibilidad con el delito consumado, porque también en un acto preparatorio que esté directamente vinculado con el hecho, también se podría entender que comunicativamente el sujeto está demostrando su voluntad de contrariar la norma. Pero se va a entender que la afectación al orden social es mayor cuando el hecho se consuma que cuando queda en tentativa, y por eso de ahí viene la fundamentación de poder reducir la escala penal. ¿Sí? Pero tenemos este problema ahí anterior con cómo justificamos el de los actos preparatorios. ¿Vamos bien? Entonces, con esta teoría va a ser posible establecer si el disvalor de la acción, el contenido que tenga, hay que ponderarlo teniendo en cuenta y en función de los peligros que para la validez de la norma va a suponer el dolo del autor. Es este el ejercicio de ponderación entre el disvalor de la acción y la situación que se genera en sí. El problema acá va a estar en cómo justificamos las tentativas supersticiosas. ¿Se acuerdan de qué eran las tentativas supersticiosas? ¿Cuál era la característica? Por ejemplo, cuando alguien reza para que se muera alguien, que no son posibles, digamos. Exacto, dispone de medios irreales directamente. En ese caso tendríamos que preguntarnos nuevamente si el disvalor de la acción del sujeto que está actuando, si justifica o no la aplicación de una pena. Acá me daban el ejemplo también del muñeco vudú. Es raro como, no sé qué se con el... Perdón, profe. Sí. Disculpe, no entendí cuando habló de la ponderación del valor de los bienes jurídicos, creo que dijo, porque se me trabó un poco. Sí, perfecto, no hay problema. Lo que decíamos es que acá se va a ponderar si el disvalor de la acción va a haber que tenerlo en cuenta con la consideración de los peligros para atender así a la validez de la norma. Ese disvalor de la acción, ¿de qué forma se conecta esa comunicación que hace el sujeto? ¿De qué forma se conecta con la validez de la norma? Y esta formulación es lo que nos permite decir que hablamos igual de un derecho penal de acto, porque se va a exigir un comienzo de ejecución para considerar a esta tentativa como un delito en sí tentado, pero así lo vamos a distinguir de los actos preparatorios. Doctora, perdón, entonces en la tentativa inidónea tendríamos el comienzo de ejecución, el dolo, pero no tendríamos el resultado. En ninguna tenemos el resultado porque son todas tentadas. En todo lo que estamos hablando ahora no tenemos resultado. En la tentativa inidónea lo que no tenemos son medios o objeto que permita que sea posible la realización de ese delito. Nunca se va a poder consumar ese delito en una tentativa inidónea, porque algo no funciona, está mal planeado, esto de que siempre hablamos del plan del autor, hay algo que está mal formulado, y eso no va a permitir que se realice. ¿Se entiende ahí? Sí, pero me quedé una confusión. Igual se pena, la tentativa inidónea se pena. Sí. ¿Usted? Sí. Lean el 44, porque veo que tenemos una duda acá. Lean el 44, que lo vimos el otro día.
y yo se los voy a leer igual acá, porque esto de acá. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Hay una pena prevista. Puede ser incluso eximírsela cuando veíamos casos de supuestos que son absurdos o que directamente vemos que no cumple con ninguno de los parámetros que pueden fundamentar una pena, pero en sí está prevista la punición. La variante que va a hacer Jacobs sobre la teoría subjetiva, porque ustedes cuando se habrán dado cuenta, cuando hablamos de teoría subjetiva, hablamos de el prevalecimiento de la norma y de cómo el sujeto se posiciona frente a la norma. Entiendo que rápidamente pueden remitir a Jacobs, pero nosotros acá estábamos hablando de una voluntad, ¿no? Ustedes me ponían voluntad del sujeto, voluntad de cometer el delito. Jacobs lo que hace es una variante de esta formulación, y él lo que va a hablar es que el fundamento de la tentativa va a ser la expresión del quebrantamiento de la norma. Esto es muy propio de su teoría. Yo no me acuerdo si alguien sigue acá Jacobs, pero él habla siempre de expresión, de esta forma de comunicación del sujeto frente al Estado, frente al derecho, frente a la norma. El posicionamiento de él es directamente ante la norma. Entonces a él esta teoría le cierra muy bien, porque puede formularla en función de una expresión del quebrantamiento de la norma. Y lo que va a decir es que los delitos tentados, en el comienzo de la ejecución, va a ser el comportamiento del sujeto que va a poner de manifiesto este posicionamiento de él frente a la vigencia de la norma, y va a justificar la no punición de la tentativa suparticiosa, porque lo que dice es, si yo estoy disponiendo de medios irreales, en sí nunca va a haber en concreto una afectación o un enfrentamiento a la norma, porque yo ya sé que eso directamente no va a poder producir ningún tipo ni siquiera comunicativamente implica un quebrantamiento de la norma. Rezar para que se caiga un avión no pone ni siquiera ningún tipo no le hace mella a la vigencia de la norma. Roxin lo que critica de esto es que dice, bueno, él va rápidamente a su teoría, ¿no? Es como, y ahí venimos con todas las críticas que se le hacen a la teoría de Jacobs, como él usa esto para justificar esto, pero también toda su concepción de la teoría del delito con los problemas que tiene, o por lo menos que entiende Roxin que tiene. Pero sepan esto entonces, que la diferencia de la formulación de la teoría de Jacobs viene por el lado de la expresión. Después hay teorías intermedias que toman elementos de las teorías objetivas y las teorías subjetivas, y la más conocida, y creo que es la que tienen en el manual, es la teoría de la impresión. La teoría de la impresión se conoce como una teoría dualista, y lo que va a destacar es, o va a tener en cuenta, esta impresión perturbadora del derecho, que va a ser ocasionada sobre el hecho del autor, sobre lo que haga el autor, pero ese efecto, esa impresión se va a generar como un efecto psicológico, social, que va a generar cierta conmoción en la confianza de la sociedad sobre el ordenamiento jurídico. Es como el nombre es muy claro para que lo recuerden, como regla mnemotécnica sirve, es como la impresión que genera en la sociedad esa perturbación del derecho. Y va a ser una formulación que se va a dar entre el injusto de la voluntad, que es propio de las teorías subjetivas, y el injusto de la puesta en peligro. Tiene elementos de las dos. El problema que vamos a encontrar acá es que en la tentativa lo que estamos analizando no es la conmoción que se causa, sino la legitimidad de la intervención del sujeto en sí. En definitiva, nosotros lo que estamos penando cuando penamos un delito o un delito tentado es la relevancia de ese hecho en concreto, no las consecuencias que pueda tener socialmente, sin perjuicio de todos los fines de la pena que ya vieron desde la clase número 1, pero en principio, como regla o como crítica fundamental, viene por este lado, porque lo que nosotros estamos penando no es esta conmoción, sino la conexión con la realización del tipo del sujeto. Y tampoco va a ser posible delimitar entre actos preparatorios y tentativas a partir de esta teoría, porque de todas maneras la respuesta de la conmoción sigue como un hilo causal que es difícil separar un punto de diferenciación.
Roxin tiene su propia formulación, y es bastante piola para hacerla, porque tiene una teoría de la unión que toma elementos de las dos, también de las dos teorías más clásicas, de las teorías objetivas y las teorías subjetivas. Y la va a entender como una puesta en peligro próxima al tipo, y ahí hablamos de un peligro, ¿no? Una puesta en peligro próxima al tipo, tenemos el elemento de la generación del peligro, y también una infracción a la norma próxima a la realización típica, que va a ser la que va a ser perturbadora del derecho. Él lo que dice es que su formulación se basa tanto en razones preventivos generales como preventivos especiales. Se van a dar acá las dos cosas, la puesta de peligro dolosa y además el quebrantamiento normativo. Él dice, cuando esto se da, suceden las dos, no es que es una u otra. Y así va a lograr justificar también las tentativas inidóneas, porque lo que hay que tener en cuenta acá es la peligrosidad de la tentativa analizada ex ante, como veíamos recién hace unos minutos. Por lo que hay que estar a lo que pueda observar este sujeto ajeno en ese momento anterior. Y de esa forma se puede justificar la punición de la tentativa inidónea. La diferencia va a estar con las tentativas inidóneas peligrosas y las no peligrosas. ¿Por qué? Porque en una tentativa inidónea no peligrosa también va a ser punible, y esto no se va a poder explicar de ninguna manera por el riesgo creado, porque no va a haber un riesgo, ya sabemos que es no peligrosa, sino solamente por el quebrantamiento de la norma, en esta decisión, otra vez, este disvalor de la acción del sujeto. Y acá el fundamento de la punición va a estar dado porque va a tener igualmente como base el plan delictivo del sujeto. Esto del plan criminal del sujeto, de cómo se posiciona él y qué es lo que él proyecta, lo que prevé en función de su conducta, va a ser lo que nos va a dar la base para la punición. Y también desde la prevención especial. Joaquín, no sé si querías preguntar algo. Sí, quería preguntar, preguntarte un ejemplo de las inidóneas no peligrosas, porque me suena que es muy similar a la supersticiosa, entonces Sí, no te marees con las clasificaciones, son como acá estamos hablando de peligros o de fundamentos, les decimos no peligrosas porque en sí no están generando ningún peligro en concreto, pero un buen ejemplo puede ser una supersticiosa. O alguna que en sí no cause ningún tipo de peligro cierto, de peligro concreto. Siempre esto analizado en función de qué. Perdón, ¿no se estaría yendo muy atrás en la punición si estamos diciendo que estás haciendo un derecho penal de acto, yendo casi a actos preparatorios? Te estás yendo muy atrás. Si es de acto, tendría que estar por, digamos, de lo que es el principio de ejecución en adelante. Es excelente tu intervención. Atrás. Es como sí, es excelente porque este es el problema de lo que estamos hablando acá. Esta es la discusión y por eso hay tanto debate en este punto entre objetivistas y subjetivistas. Porque lo que estamos diciendo es, ¿qué estamos penando? Directamente intenciones del sujeto, artículo 19, como eso jamás podría suceder. ¿Cómo hacemos para justificarlo si estamos en un derecho penal de acto? Está muy bien lo que dice Hernán. Por eso, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se concretiza en el hecho en concreto. Perdón, lo formulé muy mal. Cómo se da, cómo se evidencia en el hecho en concreto en función de la situación que tengamos que resolver. Recién Joaquín hablaba de... ¿Qué sería tipo algo del terrorismo? Algo así se podría penar desde esa teoría. Porque si no, ¿qué otro delito tenés que esté en meras intenciones y provoque un peligro casi abstracto? Bueno, pero en el terrorismo ahí tendrías un montón de actos preparatorios anteriores. Yo qué sé, tenés un par de dinamitas en tu casa. Claro, ahí es más lógico, ahí lo veo más lógico, pero que la mayoría de delitos, me parece que si te vas tan atrás, estás siendo anticonstitucional y te está yendo a algo muy subjetivo ya. Porque hablar de intenciones, estás hablando que ni siquiera puede estar exteriorizado.
Sí, pero en este caso yo creo que ya empieza cuando se empieza a poner empieza a generarse un peligro o se empieza a ir en contra de la norma, ya hay, no sé, pero... Ahí están mezcladas las dos teorías. Cuando hablamos de crear un peligro, ya estamos más cerca, sí, del tipo, ¿no? Y ahí pareciera que estaría justificada y podríamos salvar la crítica de Hernán. El problema son con las teorías subjetivas, cuando decimos es un quebrantamiento de la norma o es una voluntad del sujeto frente. Ahí, en principio, no estamos cerca de ninguna lesión y podría suceder que el sujeto ni siquiera exteriorice de forma suficiente. Nosotros para llegar a una tentativa sí necesitamos que esto efectivamente suceda, que haya una exteriorización con un acto en concreto que lo vincule a un delito. Pero la crítica de Hernán es sustancial para el tema porque ahí está el problema central. Eso es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención cuando discutimos estas cosas. Sí, el tipo de teoría que nosotros abordamos puede llegar a justificar situaciones en las cuales estemos penando hechos sí que pertenecen al ámbito de reserva del sujeto. ¿Sí? Ahí está perfectamente formulado cuál es el problema y por qué le damos tanta importancia al tema de la fundamentación. Acá, por eso las teorías mixtas o de la unión, toman una cosa de cada una, porque cuando ven que un hecho se les está pasando o como dice Hernán, se está yendo muy atrás, bueno, acudo a la otra teoría y junto a las dos fundamentaciones y con eso logro darle un anclaje que respete garantías. Por eso acá Roxin dice que atiende a los dos tipos de prevención, a la prevención general y a la prevención especial. A la prevención general porque va a ser en función de la sociedad, y a la prevención especial porque del sujeto en concreto que está realizando esta conducta va a estar justificada la punición, a fin de que no vuelva a reiterar este tipo de conductas o a desalentarla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? El tema de las tentativas, por ejemplo, de las tentativas inidóneas, o cuando son absurdas, o cuando son demasiado groseras y no permiten ningún tipo de, o por lo menos tienen una exhibición de pena, también el problema que podríamos tener ahí es que el sujeto insista con la conducta. Por más que él tenga una concepción que esté viciada, o que pueda disponer de medios que no son idóneos para lograrlo, ella manifestó su voluntad frente a la norma. Entonces lo que puede suceder es que siga generando situaciones que en principio no resultan peligrosas, pero podrían llegar a serlo. Entonces, como todas estas cuestiones son las que vienen acá a problematizar estos temas, porque ¿de qué forma tendría que intervenir el derecho para que ello no suceda? Echando paro todo lo que ya venimos hablando, y estos temas ustedes ya también lo saben, si hay alguien que evidentemente tiene un problema en la concepción y en la formulación de la comprensión del injusto, evidentemente sería una persona que tiene o algún vicio o un problema en la determinación, y va a tener ahí un problema en la culpabilidad. Y ustedes saben que en estos temas lo que se hace es, por la ley de salud mental en nuestro país, es un abordaje interdisciplinario para atender de otra forma a ese sujeto que no sea a través del derecho penal. Pero puede seguir generando, si alguien trabaja en tribunales, habrá visto ahí gente con numerosas causas reincidentes por situaciones a las cuales termina siendo inimputable, pero sigue generando hechos. Bien, quedó claro entonces, las teorías nos van a servir ahora para tener como esta concepción general y estos problemas que bien señalaba Hernán, y además para resolver otras cuestiones que se nos van a ir ahora presentando, y que ustedes los va a llevar a tener que posicionarse en algún tipo de concepción. Quedó claro también entonces el lugar o dónde se analiza o dónde se tiene que colocar el sujeto para el análisis de su posicionamiento. Ex ante, perfecto. Bien, ahí me dicen que sí las personas que participan, así que con esto ya estamos. Y lo que tenemos que ver ahora, que ya habíamos también hecho, o por lo menos llegado a esta pregunta, era, Marcos, ¿tenés el micrófono prendido? No sé si querés decir algo. Perdón, yo lo tengo apagado, no sé si hay otro Marcos. Sí, no, pero tengo el circulito como que querías tomar la palabra. No, listo, avanzamos. Bueno, sí, te escucho. De repente, no sé, a favor de lo subjetivista, no sé, Sanzinetti, que es altamente subjetivista, él decía que
En la tentativa empieza, digamos, con un paso posterior al comienzo de la ejecución, y él considera más que nada el disvalor de la acción, más allá que el resultado, porque él toma que el resultado, en todo caso, es un azar. Sí, Sanchinetti en nuestro medio es la figura del subjetivista. Él habla específicamente del disvalor de la acción y tiene en cuenta esta concepción, y pelea mucho por eso, lo sostiene con buenos argumentos, por supuesto, por Sanchinetti, pero él es claramente un subjetivista. Vayamos a los elementos de la tentativa, entonces, para el análisis. Sobre todo me interesa que veamos el elemento subjetivo de esta decisión. Nosotros habíamos hablado la semana pasada, no sé si habíamos, el viernes pasado, de cuáles eran los elementos o qué es lo que nosotros teníamos en cuenta para analizar las tentativas, y dijimos que uno de los elementos era la decisión de actuar del sujeto. Y esta decisión de actuar del sujeto se completa o se construye. ¿Se acuerdan que en la línea de tiempo que nosotros habíamos visto dijimos que el delito doloso se iba construyendo con aportes del sujeto en diferentes momentos, desde la etapa de la preparación, las fases ejecutivas hasta la consumación? Que los actos preparatorios son en principio no punibles, excepto determinadas cuestiones que el código regula específicamente, pero para entrar en la fase de la tentativa, en el ámbito de lo punible, necesitamos ver ahí determinados elementos que nos llevan a pensar que ahí el sujeto ya está determinado a actuar de una forma cercana o no condicionada. Ahora, ¿cómo se tiene que integrar el dolo de la tentativa? Es un tema que está discutido, hay una posición mayoritaria ahora, pero esto los puede llevar a ustedes también a adoptar diferentes posiciones y a resolver de forma muy diferente los casos de acuerdo a lo que entiendan. Por un lado, se va a entender que la tentativa puede estar integrada con un dolo de tentativa, del momento de la tentativa, y un dolo distinto al dolo de consumación. Lo que se va a entender acá es que mientras que la tentativa no haya terminado, el dolo va a ser solo fragmentario, va a comprender a esos momentos previos a la consumación, y eso es un dolo completamente diferente del dolo de la consumación, donde ya tiene todos los elementos. Piensen en delitos, por ejemplo, como el robo, donde se requiere posteriormente a la sustracción el ánimo también de quedarse con eso, el apoderamiento, y eso pareciera que ese apoderamiento es un momento posterior o cuando ya se consuma el hecho. Entonces ahí, en ese tipo de casos, es fácil distinguir la posibilidad de un dolo distinto, de un dolo inicial a un dolo que se asemeje al de la consumación. Esto va a traer diferentes consecuencias, porque, por ejemplo, no va a existir un delito consumado si el resultado se produce en una etapa anterior, en una etapa de la tentativa, por ejemplo, una tentativa inacabada. Y piensan, por ejemplo, a alguien que se dispone a dispararle a alguien y la bala sale antes, por X, de que apriete el gatillo, y se produce el homicidio de esta persona. En ese caso, si tenemos en cuenta un dolo de tentativa, el dolo de la tentativa estaría abarcado solamente por el posicionamiento del sujeto levantando el arma, pero el dolo del homicidio va a ser distinto porque él no gatilló. Entonces ahí la respuesta sería muy distinta, porque tendríamos una tentativa de asesinato en concurso con un homicidio imprudente. Porque el dolo de la tentativa nos abarca el homicidio imprudente, y el dolo del delito consumado es distinto, es un momento en el que se puede fragmentar el dolo para entenderlo. ¿Me siguen? Bien. En el caso de los desistimientos, esto también va a tener una consecuencia, porque lo mismo, si logra el resultado con menos acciones de las que él estaba dispuesto a realizar, ¿no? Piensen en estas situaciones que son fragmentarias, y desiste antes de terminar de realizar todas esas acciones concatenadas, no se lo va a poder penar por el delito consumado, porque su dolo de tentativa llegaba a situaciones en las cuales el delito no se podía consumar, o por lo menos él creía que si tenía que realizar 5 pasos y realiza 2, va a entender que no lo va a consumar.
si el resultado se adelanta, nuevamente tenemos ahí un concurso de delitos. ¿Ven las consecuencias de entender distintos momentos o por lo menos dos concepciones de diferentes dolo en la tentativa? De todas maneras, la teoría mayoritaria, yo creo que Bessels tiene esta sola formulación, va a hacer corresponder el dolo de la tentativa con el dolo del hecho consumado. Entonces ahí, en los ejemplos que les daba antes, ya cuando el sujeto se dispone a realizar y realiza los primeros actos, y se considera que tiene el dolo del hecho consumado, entonces, por más que se adelante o que tenga algún tipo de cuestión azarosa que produzca el resultado de forma adelantada, ya se entiende su dolo de forma global. El plan del sujeto, ¿no? Lo que él se había dispuesto. Si él se había dispuesto a matarlo, si lo hizo en 3 o en 5 pasos, es lo mismo, es el mismo dolo, coincide el contenido del dolo. ¿Me siguen? Doctora, si uno quisiera, en un caso determinado donde hay un adelantamiento del curso causal y quisiera posicionarse desde la perspectiva de un subjetivista y lo resuelve así, no sé, un ejemplo, él pensaba matar a su amigo enterrándolo para que se muera asfixiado, ¿no? Bajo tierra. Entonces lo golpea, piensa golpearlo, todo su plan se basa en golpearlo, dejarlo inconsciente y después enterrarlo. Pero lo mata, digamos, ya en los golpes. Si yo quisiera resolver el caso así, ¿lo podría hacer o estoy obligado a ir a la doctrina mayoritaria y decir que, como usted dijo, todo se congloba y es un homicidio? No, si vos querés fundarlo en una teoría existente, lo podés hacer tranquilamente. Siempre que estén bien fundamentados, pueden adoptar la postura que quieran. Por eso les damos teorías incluso que ya no están, o por lo menos que están discutidas y demás, para que ustedes sientan esta invitación a posicionarse a la que más les cierra a ustedes de acuerdo a su concepción. Bien, si es un examen, podés poner como yo creo que es esto, la mayoritaria dice esto, pero lo podés hacer tranquilamente. Incluso como defensa, eventualmente les puede convenir adaptar una u otra, ¿no? No, pregunto esto porque cuando estuvimos con su otra colega, la otra profesora, no me acuerdo el nombre ahora. Noelia Micheli. Con Noelia. Hubo como un caso donde un amigo hizo un muñequito vudú para matarlo al otro y le hizo creer que si lo tiraba, bueno, el otro desesperado para no morir. Y ella como que sostenía que existía, digamos, ahí, digamos, todo lo que había pasado de la muerte, todo se podía culpar. Y el resto, o un par de compañeros decíamos que no, que era re burda digamos, el hecho, que ni siquiera se le podría imputar, digamos. Depende, yo no sé si no es el caso de, lo habrán visto en los talleres, no me acuerdo cómo era la formulación del caso, depende mucho de las circunstancias en concreto. Si el otro sujeto, por ejemplo, pone en foco que las dos personas son fervientemente creyentes de esa cuestión, de que creían en los muñecos vudú, no sé cómo se llama esa religión, esa creencia. Entonces pone como que para ambas personas herir o atacar al muñeco vudú le generaría un daño a la otra persona. Por eso manifestaba que sí tendría un cierto grado de culpabilidad. Claro, porque en ese caso, ven como un elemento ya les cambia el caso, porque en ese sentido el otro sujeto se puede sentir combinado de alguna forma o aprendido por la situación. Si él cree fervientemente que se puede morir con eso, le puede generar un estado o lo va a poner a él en una situación de riesgo en sí. No me acuerdo dónde estaban, si estaban en una escalera, había como una situación que en general creo que era riesgosa. Eran dos amigos que uno le iba a tirar el muñeco por el balcón, entonces el otro corre por las escaleras para agarrar el muñeco antes que caiga, porque creía que se iba a morir cuando cayera al piso, y se cae en la escalera y se termina muriendo en la escalera. Claro. Depende mucho de esas cuestiones. Sin perjuicio de esto,
Si ustedes creen efectivamente que no sucede, o que, como dice Marcos, es burdo y demás, si lo justifican, es posible. Los casos de análisis en general están hechos para discutir, y a veces nosotros adoptamos una postura que no, hasta ni siquiera nos sirve, o no creemos, porque si vemos que todos ustedes adoptan una, quizás vamos por la otra como para generar discusión. No estuve en esa clase, pero puede haber pasado algo de eso también. Pero en eso, siempre que ustedes crean en algo, yo los aliento más a que traten de fundamentarlo debidamente, a que se lleven por cuál es la respuesta que les decimos que es correcta. En esa peleenla, porque en derecho no hay nada cerrado. Más cuando, si manejan conceptos y van estudiando, y bueno, Marcos, que veo que seguís a Sanchinetti y demás, bueno, debes tener muy buenas formas de fundamentar tu posición, así que esa, peleenla. Y eso lo voy a ver yo el viernes, porque el viernes tenemos casos que nos vamos a pelear seguramente. Bueno, bien, entonces el tema del dolo, como les dije, la mayoría, incluso por esto les aclaro, Bessel yo creo que tiene la formulación esta del dolo que coincide con el hecho consumado, pero sepan que puede haber otro tipo de formulación. ¿Vamos bien? Ok, bien, gracias. Yo me estoy horneando ya. Paro de tomar agua, igual me estoy muriendo. Extraño la facultad, por la facultad por lo menos te ponías, que era un sauna, pero te ponías a las ventanas y algo de aire entraba. Acá estoy encerrada y no, me estoy muriendo. Bueno, perdón. Bien, otro de los elementos que habíamos dicho era que el sujeto tenía que tener una decisión de actuar incondicionada, ¿no? Esto lo vimos como presentación la clase pasada. Y esto lo que va a implicar es el abandono del momento del sujeto, del pase de la reflexión, de cuando él está en este momento en que hace la ideación del hecho, a cuando se decide a realizarla. Ahora, esta incondicionada es un elemento fundamental porque implica, como claramente su formulación lo dice, es que no depende de ninguna condición, o sea que se va a realizar de forma casi inmediata, pero esto va a traer muchos problemas, porque pareciera diciéndolo así, bueno, listo, no tiene que tener nada en el medio que lo lleve a interrumpir el curso y que se va a disponer a hacerlo. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si en el medio no tiene nada él para decidir y que él no lo lleve, o que en su formulación él tenga pasos intermedios entre que se decide y que lo concreta para decir que eso es incondicionado? Esto no es fácil de delimitar entonces en los casos en concreto. Sí, sería muy fácil en la consumación, ¿no? En la consumación nosotros sabemos que cuando lo hace inmediatamente ya tiene todos los elementos. Ahora, van a haber diversas teorías para responder a esto y para clasificar, porque como ven ustedes en los casos en general, ¿no? Los de los consumados, por ahí es más claro. En los casos de tentativa, las diferencias son mínimas, son como le puso la gotita en el tercer café y se lo puso en el cuarto, eso nos cambia todo. Entonces acá los criterios de diferenciación o las teorías para diferenciar en general se basan en clasificación de supuestos. Pero los problemas de las clasificaciones de los supuestos es que a veces dependen mucho de cómo se formule, cómo yo presento el caso para ver si ingresa en uno o en otro. Esto se los voy a decir solo para que lo tengan en cuenta, pero para que sepan más o menos cómo es la evolución, claramente no se los vamos a tomar, pero sí me interesa que vean esto de la evolución de cómo el pensamiento se va desarrollando para llegar a tener una respuesta. Por ejemplo, en estos casos de supuestos o de clasificación de supuestos para determinar si una conducta es incondicionada o no, se habla de supuestos de propensión al hecho típico, y son aquellos en los cuales el autor se encuentra inclinado al hecho típico, pero todavía no sabe si lo quiere cometer. Tiene como cierta propensión, pero no falta un elemento en su decisión para ver si lo realiza o no. Después hay otros supuestos de una decisión basada en fundamentos fácticos que son conscientemente inseguros, dice Roxin. Y esto se refiere cuando el sujeto ya tomó la decisión de actuar, pero lo que todavía es inseguro es la posibilidad de la realización. Por ejemplo, lo puede dejar sujeto a algún alia. Le doy un ejemplo de alguien que está viendo una estatua
y se acerca mucho para verla, está dispuesto a robarla, pero en realidad para saber si lo va a hacer o no, o para la posibilidad de la realización en concreta, es corroborar si es de bronce o no. Entonces, ahí ya tiene formada la decisión de actuar, pero va a estar condicionada la realización en concreto de acuerdo a qué es lo que puede observar como a este elemento. Perdón, pero me Sí. cuesta materializarlo. ¿Puede dar un ejemplo como para entender hasta dónde apunta? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el de la estatua, ¿no te resultó claro? Alguien se decide a robar algo, se acerca para verlo, y cuando sabe, ya está decidido a robarlo, pero lo que lo va a terminar de determinar para ver si lo roba o no, es saber si es de bronce. Si no es de bronce, no le interesa. Entonces ahí va a poder decidirse efectivamente por la sustracción. Pero en principio la decisión de hacerlo ya la tiene, ya se acercó para estudiarla. Pero ahí no habría daño si él después poner no es de bronce y se va. ¿Lo tendrías que punir igual? No hay daño. Bueno, ahí el tema está en que estas concepciones, estos supuestos son para determinar justamente esto, si hay algún tipo de acto intermedio, porque si es de bronce y él la roba, ¿vos en qué momento decís que empieza la consumación? ¿En qué momento empieza la tentativa? Cuando está ahí para robarla, cuando empieza a querer robarla, cuando empieza a moverse o a hacer actos, preparar actos, que empieza a robarla, pero si la viene, la mira y dice, bueno, no sé, me voy, quedó solo en la intención. Ahí sí. Nos estaríamos desviando, ya estarías poniendo algo que nada, es como decir, no sé, yo mañana voy a ir a robar un banco, digo hoy, y hoy me voy a dormir y mañana salgo a trabajar, que tendría que ser por tentativa de robo, es como... No. Estarías poniendo, no llegarías ni a nada, es decir, es como... No, la pregunta acá es a partir de qué momento nosotros consideramos que el acto comienza a darnos elementos para la tentativa, y decimos cuando está dispuesto incondicionadamente a hacer algo. Si efectivamente no roba, no tenemos nada. Perdón, la tentativa tendría que empezar, digamos, en el principio de ejecución. Claro. Sería el inicio. Sí, el problema para empezar ahí en el ejemplo de la estatua, sí. El principio de ejecución no empieza cuando él llega, empieza cuando empieza a hacer movimientos o algo para llevársela. No sé, ponele, es de bronce, se la quiere llevar y no puede porque es muy pesada y se da cuenta que no va y se va. Ahí hubo una intención y hubo una exteriorización. Ahora que la vea, qué sé yo. No. ¿Alguien piensa lo distinto? A esto voy, digo, es como que ya se está yendo detrás de lo que sería el principio de ejecución. Digamos, la tentativa tendría que estar hacia ahí, ¿o no? ¿Alguien ve una cosa distinta? Yo creo que se tiene en cuenta el caso concreto porque es como para determinar en el momento cuál es el comienzo de ejecución. En cambio, si él se va sin querer intentar robarla, no tendría importancia. O sea, son teorías que creo yo que lo que tienen en cuenta es determinar cuándo es el comienzo de ejecución, porque si no, sería imposible determinarlo. Yo creo que una vez leí un ejemplo de una persona en un negocio que se pone el perchero, que quiere robar el perchero y se lo pone abajo del brazo, y daban la diferenciación de una persona que también se lo pone abajo del brazo, pero va a pagar que la caja está al lado de la puerta. Entonces, en ese momento, en el caso de que sí lo quiere robar, el comienzo de ejecución se debe tener en cuenta ese momento en que se lo pone abajo del brazo. En cambio, cuando la persona va a pagar, no. Por eso depende del caso. Perfecto. Sí, se dan casos así, por ejemplo, en el supermercado, son todos como muy parecidos porque esto muestra, vieron que hasta que uno no pasa por la caja en sí no está consumando nada porque puede efectivamente pagarlo con posterioridad. Entonces estos casos son buenos para mostrar escalonadamente cuáles son los actos que nos llevan a. Pero a la pregunta de Hernán, efectivamente estos son supuestos de análisis para evaluar cuándo hay que comenzar a analizar la tentativa. De todas maneras, estos supuestos son cortos o nos quedan cortos para responder a la pregunta de cuándo un hecho puede empezar a entenderse que es tentado. Porque en sí lo que tenemos que tener en cuenta es la existencia de la decisión de actuar del sujeto, y la teoría mayoritaria lo que va a decir es
cuando ese motivo que impulsa la comisión del delito tiene un peso superior a todas las otras consideraciones que el sujeto pueda llegar a hacer para detenerse. O sea, que aun cuando tenga dudas de realizar el hecho, el peso que tiene la decisión de actuar es aún más fuerte para llevarlo a realizarlo. Doctora, le hago una pregunta con respecto al ejemplo que dio Morita. Supongamos que entra a un local. Sí. Se mete el percherito con un vestidito debajo de su ropa. Digamos, la persona piensa robarlo, se lo pone debajo de su ropa, va hasta la caja, no paga y sale. Al salir, supongamos que en la vereda, un personal de seguridad se da cuenta y lo detiene. Entonces, yo creo que ahí, recién cuando sale del ámbito de la esfera de custodia del local que pertenece al objeto, empieza el robo. Anteriormente no, él puede andar o para mí la persona puede andar con el vestidito dentro del local, no sé, todo el tiempo que quiera, e inclusive pasar por la caja y salir, pero cuando ya está afuera, sí, y lo encuentran, bueno, ahí ya es una tentativa de un robo, ¿no? Pero cuando él lo encuentran en el camino posterior, a ver, ¿vos te parece que recién cuando lo encuentran afuera es el comienzo de la tentativa? Claro, porque yo le digo, soy el flaco, ponele que yo sea el ladrón del vestidito. Y le digo, no, mira, me lo puse acá porque no tengo una bolsa, no traje algo para Pero ya dejarlo. pasaste por la caja. Ya pasaste por la caja. Ya te fuiste del local, o sea, ya te lo llevaste, el robo ya lo hiciste. Claro, yo para mí empieza el comienzo de ejecución, que a su vez es muy fino también cuando está la tentativa ya acabada, cuando salió del local, porque ahí ya pierde el objeto, pierde la esfera de custodia de donde pertenece. Para mí estaría antes, porque vos ahí estás fallando tu acto, estás fallando por algo externo a vos. Es decir, ahí estás fallando por otra cosa. A vos tu principio de ejecución es cuando vos te lo escondés y lo querés pasar por la caja. No, por eso mismo, la tentativa está acabada, me imputan, no sé cuánto es la mitad de la pena más un tercio, ¿no? Una cuestión así creo que se suma. Pero bueno, ya para mí estaría ahí. Pero la pregunta es acá, ¿cuándo es el comienzo de ejecución? Para vos es cuando lo encuentran afuera, cuando sale. Sí, como que ¿Quién sea piensa todo algo junto. distinto? ¿Hernán? Yo no creo que sea así. Para mí está cuando ya empieza a guardarlo y empieza a tener actos. Era como en la estatua. Si en la estatua llegaba, era en el mismo caso, ponele, Sí. agarraba ese vestido y se lo agarraba y lo ponía, bueno, ¿lo robo o no lo robo? No, bueno, no lo robo. Eso es una cosa. Ahora, cuando vos ya dijiste, bueno, lo robo, lo voy a esconder acá, me lo voy a poner acá, estás realizando un acto, estás exteriorizando esa voluntad. Pero Hernán, vos estás dentro del local todavía, no. Estás haciendo un daño. Pero estás dentro del local, vos le decís, che, me lo puse acá porque lo quería guardar. Pero una cosa es que vos estés dentro de mi local y tengas la ropa probándotela en el vestidor, y otra cosa es que vos la tengas oculta para robármela. Ya cuando la estás ocultando, el acto de ocultamiento es la acción del principio de ejecución. Mora, ibas a decir algo y te interrumpí. Sí, que es el primer acto que exterioriza a la persona con voluntad de cometer esa acción, digamos, ese delito. En ese caso sería, o sea, teniendo en cuenta la voluntad del autor, cuando se esconde la prenda, porque su decisión era robarla. Entonces, pero teniendo Mora, en cuenta para la tentativa, el principio de el comienzo de ejecución sería ahí. Pero Morita, ponele que te llama un cliente, no sé, y te dice, che, Morita, mirá, estoy acá dentro de un local, me encontraron con un vestidito debajo de las ropas, me están acusando de robo. Él va a decir robo, no va a decir tentativa de robo, pero bueno. Vos decís, no, espérame, vas a ir, no se puede imputar ese delito, porque no, vos no saliste del ámbito para mí, de la esfera de custodia del objeto, no. Pero si se saldría de la esfera del... Ahí ya sería consumado, sería una tentativa. Perdón, si vos mañana viene un tipo, se te para enfrente con un arma y te quiere robar, y te roba, y vos te voy a pedir a robar, y vos agarrás y no sé, viene justo un policía y lo para. ¿Qué vas a decir? No, bueno, no llegué.
no, la ejecución ya estuvo, ya se levantaste el arma, acá es lo mismo. No, pero ahí ya el planteo es diferente. El problema, Marco, son los momentos de la ejecución, porque la pregunta que nosotros nos estamos haciendo ahora es, como bien dice Mora, el primer acto que te lleva a pensar que el sujeto va a realizar una conducta determinada, que puede, como decíamos recién, tiene que tener como motivos determinantes para que sea esa realización. Va a depender mucho también de la forma en la que oculte las cosas. Habrá que, tu cliente pedirás las cámaras de seguridad y verás, porque una cosa es ponerse algo en el brazo, como para seguir viendo y demás, que evidentemente no lo estás ocultando más, y otra es meterlo en el fondo de un bolsito que tenés, y eso ya inequívocamente pareciera que toda tu acción está desplegada para la comisión del hecho. Entonces ese podría ser el primer momento. Si vos lo llevás en el brazo y ese supuesto ocultamiento no tiene la incidencia suficiente como para creer que va a producir el robo, el hurto, podés considerar también el momento en el que pase por la caja, porque debería pagarlo. Si vos, en tu supuesto, vos que pensás que tu cliente iba a decir, iba a salir y después volvía a pagarlo, es como medio ilógico la secuencia de la lógica, ¿no? De si ya salió, pareciera que frenó en uno de los últimos momentos ya para la consumación, para perfeccionar el desapoderamiento cuando lo encuentran. No, bueno, si lo encuentran fuera del local con la prenda, ya es tentativa acabada, chau. Pero si a él lo agarran... Ya está consumado el delito. La tentativa se da en el momento que él tiene la intención de robárselo. Después, si se llevó y está fuera del local ya, con el coso sin pagarlo, ya se consumó el robo directamente. No, pero además falla por una cuestión externa a él. Ahí ya tenés que él... Es como cuando estamos hablando de la tentativa de decir, no sé, vos en vez de ponerle 4 gotas de veneno que la vas a matar, le pusiste 3. ¿Sí? Pero tu intención era matarlo. Bueno, no lo mataste porque no le pusiste la 4ª gota. Acá es lo mismo, no lo robaste porque el guardia te vio y te detuvo. No, el robo no está consumado, no es robo si te agarran fuera del local. El robo es cuando la persona tiene una disposición de la cosa completa, y en este caso no la tiene todavía porque... sí, pero el problema que tenemos acá es el primer momento. Si me permiten... ánimos de llevártelo, de apropiarte. Hay un caso en Bessel que él agarra y habla de una chica que abre unas palomas, abre unas aves que tenía, y ella no es que quería llevarse las aves, sino que quería que las aves volaran en libertad. Y él justamente dice, ahí no hay ánimo de apropiación, no hay ánimo de nada, ahí lo que hay ánimo es que entonces no sería punible eso. Vamos a avanzar y después en todo caso seguimos con la discusión en la clase de casos, porque hay diferentes criterios y diferentes teorías para responder a cuándo es el comienzo de la ejecución de la tentativa, también diferenciando los casos de las tentativas acabadas e inacabadas. Entonces veamos qué es lo que nos dice la doctrina para poder responder estas preguntas. Los principales desarrollos se hacen respecto de la tentativa inacabada, porque la tentativa inacabada saben que falta un momento en esta fragmentación, falta un trecho para que se logre, o por lo menos para que el hecho esté listo para producir el resultado, para que continúe su curso y se produzca el resultado. La primera teoría que vamos a ver es la que considera la proximidad al tipo como un criterio para determinar si estamos en un comienzo de la tentativa o no. Y esta proximidad del tipo es derivada básicamente del principio del derecho penal, porque para punir una conducta no importa planes preparatorios, esto ustedes lo tienen muy claro porque ya me lo fueron diciendo, pero siempre es necesaria una realización típica. Yo no puedo, por actos preparatorios o conductas inocuas en sí, fundar una punición. Entonces, es necesario que se acerque al tipo, a los elementos del tipo, para entender que es factible de considerar un comienzo de ejecución. Y en este sentido, la tentativa va a ser como una extensión de la punibilidad, se va a ir hacia atrás en determinados delitos para considerar que está próxima a la tipicidad. Y en esto nos viene muy bien el ejemplo que estábamos hablando recién, porque para entender el delito de hurto, estamos viendo todos los elementos que se requieren, y pareciera que
el sustraer algo y producir actos que tienen que ver con esconderlo y demás, nos permiten retrotraer o ampliar la punibilidad hasta el momento en el cual consideramos que empieza a realizar actos inequívocamente destinados a producir el hecho. Otra de las teorías es la teoría objetivo formal, que lo que va a exigir para la tentativa es que exista ya una realización parcial del tipo, y como actos preparatorios van a ser las acciones que anteceden a las acciones típicas, y que la ejecución en sí ya va a posibilitar aquello que todavía no está dentro del ámbito de la realización del hecho, pero queda dentro de lo punible, dentro del tipo punible. Acá lo que se va a decir es que es un problema de interpretación del tipo, y que no va a permitir nunca dar una solución genérica a este tipo de casos, porque solamente vamos a estar vinculados a el análisis en función del hecho y del tipo penal que estemos analizando. Entonces, en aquellos delitos donde hay una descripción concreta muy clara del tipo de las acciones que concatenadamente llevan a la realización, es una teoría que nos va a servir, pero en, por ejemplo, una estafa o algún otro, o un homicidio directamente, las acciones que nos lleven a ese resultado pueden ser disímiles, entonces no vamos a tener en el tipo en sí, en el tipo penal, cuáles son los elementos que tenemos que tener por configurados, porque va a depender de cada caso en concreto. ¿Sí? Otra de las teorías va a ser si la realización del tipo es el criterio... Perdón, profe, le estaban pidiendo que la repitiera a la teoría Ah, lo escuché. ahí en el chat. Sí, perfecto. Ah, está en el chat. ¿Saben que hice desaparecer el chat? No sé cómo. La teoría formal, objetivo formal, lo que va a tender es a la formulación del tipo penal. Entonces, el tipo penal ya nos va a dar en sí, depende del tipo, ¿no? Pero algunos nos van a permitir ver cuáles son las conductas que se requieren para entender que llegamos a la consumación del delito. Y nos va a permitir hacer una interpretación respecto de esos tipos en función del hecho en concreto. Pero en esos casos serían sencillos de resolver porque el tipo ya nos da los elementos. El problema son aquellos tipos que son más abiertos o que delitos de resultado directamente, donde no sabemos, el tipo no nos da estos elementos para saber cómo llegamos a la realización. Homicidios, lesiones, daños, se pueden dar de múltiples formas. Ahora, ¿cuándo comienza la tentativa? En un delito de daños, y es difícil saberlo atendiendo a la formulación del tipo. Porque no describe la acción típica el tipo. ¿Sí? Saben que no veo el chat yo, gracias por avisarme, y si hay algo más avísenme, así lo puedo levantar. Bien. Una consecuencia de esta formulación, o por lo menos algo que viene relacionado con esto, es entender que el autor, si realiza un elemento del tipo ya en concreto, va a concurrir como es la formulación contraria, ¿no? Antes decíamos, bueno, analizo la conducta en función del tipo, si me da los elementos. Ahora es, si el autor ya realizó un elemento del tipo, voy a entender que siempre concurre un hecho típico de tentativa. Y esta teoría se llama de realización parcial, porque para resolverla atiendo justamente a la realización parcial del tipo que ya está determinado. Para resolver los problemas que de todas maneras nos sigue trayendo esta teoría, porque de todas maneras no tenemos una forma concreta de resolver o que nos pueda dar una respuesta para la mayoría de los casos, existen las fórmulas de delimitación. Y son fórmulas que van a pretender determinar este comienzo de la tentativa, y fueron cambiando también con el paso del tiempo, y muchas veces se utilizan de forma conjugada para dar mayor precisión al resultado. La más conocida, y habrán visto que Frank tiene 3.500 fórmulas en todos los temas, pero acá la fórmula de Frank es la que todavía subsiste con algún tipo de reformulación, pero Frank lo que va a decir es
que van a pertenecer a la tentativa las acciones que, en función de una necesaria correlación con la acción, van a ser entendidas desde una comprensión natural como parte de ella. Vean que habla de una lógica de correlación con el hecho en concreto y con una comprensión natural. Entonces acá tiene mucho que ver con lo que ya veníamos diciendo, con ver el caso en concreto y ver de qué forma lógica yo puedo vincular un hecho con el resultado, con el tipo, con la manifestación del sujeto, para ver si se entiende que el autor da indicios del inicio de la consumación, el inicio de la realización del hecho, del delito. Posteriormente a esta fórmula se mejora con el agregado del plan del autor, que es algo en lo que venimos haciendo hincapié desde el comienzo. Porque esta idea del plan del autor, de cuál es su plan criminal, es el que nos va a dar también, perdón. Si me dan un segundo porque es el adjunto de la materia que sigue. Perdón, problemas con el cronograma de elementos. Acá creo que no tuvimos tanto lío porque ustedes fueron muy amables de permitirme adelantar una clase, pero hicimos un lío en elementos. Hoy vamos a dar 2 clases. Bueno, perdón, vuelvo, no sé dónde quedé. En la fórmula de Frank, ¿no? ¿Qué les dije? Se agrega lo del plan del autor. Perfecto, gracias. Bueno. Entonces, este agregado permite un perfeccionamiento de esta fórmula porque con el plan del autor sí tenemos una pauta más objetiva de qué es lo que se pretende, o cuáles son, concatenadamente, cuáles son los hechos que suponemos que el sujeto tiene que realizar para entender que está en un comienzo de ejecución y que sea susceptible de punición por la tentativa. ¿Me siguen? Yo entiendo que estas cosas a veces son raras de verlo en abstracto, pero los casos en concreto van a ver que vamos a necesitar recurrir a estas fórmulas para poder responder cómo resolvemos una situación. Además de esta fórmula, hay fórmulas que se fueron realizando con la jurisprudencia, sobre todo con la jurisprudencia, doctrinariamente también, pero en Alemania sobre todo hay muchas que tienen que ver con formulaciones bastante vagas, o que por lo menos cuando se las nombra pareciera que son así. Por ejemplo, algunas que se entiende que superan el umbral del ya vamos. Siempre piensan en esta disposición a la realización del hecho. Entonces, a mí me parece que de todas maneras la fórmula de Frank es la que nos da elementos más claros para poder determinar cuándo una conducta puede entenderse como un comienzo de ejecución.
Las críticas que tienen estas fórmulas, de todas maneras, es que tienen un contenido débil, porque el aporte que hacen va muy poco más allá de lo que la norma ya establece. Si hablamos de la correlación entre la acción, el hecho y una comprensión natural de las circunstancias, pareciera que no tenemos, piénsenlo, si ustedes tienen que aplicar esto, dicen, bueno, ¿qué es lo que me da de extra para yo poder resolver una situación? Estas son las críticas que se le hacen porque no aportan mayores elementos para resolver. Y además, la de Frank es criticada particularmente porque depende de una comprensión natural, y esto va a generar necesariamente que alguien realice un juicio intuitivo para resolver, porque ¿qué es una comprensión natural? Va a depender del ojo juzgador, y cómo conecte ese hecho con la circunstancia de forma natural depende mucho de la idiosincrasia de quien resuelva. Entonces, se va a reemplazar posteriormente con la idea del plan del autor para tener una delimitación objetiva del supuesto. De todas maneras, nosotros para ver cuál es el plan del autor, necesariamente tenemos que ya tener todas las circunstancias sobre el tapete para poder ver también qué es lo que hizo el sujeto. Y este plan, ¿qué es lo que nos revela del plan? Porque él bien podría decir, bueno, yo en el medio pretendía ir a comprar al kiosco de enfrente y no la realización del hecho en concreto, entonces eso va a depender mucho también del Entonces, sí. Profe, por lo general, determinar cuándo hay tentativa o cuándo no, en varios casos depende de quien lo juzgue, en definitiva. Depende de los elementos objetivos que tenés para resolver. Perdón. Ahí está. No, eso, porque es muy subjetivo determinar qué es el plan de cada persona, con los hechos fácticos. Sí, y tenés que tener muy en cuenta cuáles son los elementos. Por ejemplo, sí, yo tuve un caso de unos chicos que fueron encontrados en la terraza de un edificio con un bolsito en el que tenían tenazas, pinzas y demás. Entonces, yo trabajo en el Fuero de Ciudad, ¿no? El Fuero de Ciudad no tiene robos ni hurtos, tiene violación de domicilio. Como estos chicos estaban en un espacio que, igual eso es otra discusión, si es un espacio común o no, pero estaban en un lugar que los dueños de ese lugar no estaban de acuerdo con que estuvieran ahí, lo presentaron como una violación de domicilio consumada. Porque ellos fueron encontrados en un espacio de otras personas que negaban que estuvieran ahí. Pero fueron encontrados en la noche, con un auto abajo esperándolos, con un bolsito con elementos de corte y de rotura, porque me falta un elemento también, en esa terraza estaba el acceso a una habitación de una casa que tenía un vidrio, y ellos fueron encontrados como ahí en el medio. ¿Qué les parece? Que se podría justificar. ¿Cómo? Yo creo que se podría justificar una tentativa en ese caso. Claro, depende mucho de los elementos que encuentran, porque ahí dicen, bueno, pero ¿qué tenían en el bolsito? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y cómo los encontraron? Es como siempre los elementos que hayan ahí son los que les van a permitir, en función siempre del tipo penal que vayan a analizar, por en este caso decimos, bueno, es una tentativa de robo, entonces tengo que ver los elementos del robo, tengo una violación de domicilio consumada, pero pareciera que tengo elementos para una tentativa de robo. Es que no ver tentativa ahí me parece que es casi desconocer la existencia de la tentativa inacabada. O sea, si es una tentativa es que ya solamente consideramos tentativa las acabadas. Porque es... A menos que seas nación y quieras sacarte causas de encima y lo mandes, claro, como una violación de domicilio que probablemente... Y yo después tengo que estar llamando, encontrando en algún lado. Pero a esto me refiero con los elementos del caso, les van a dar siempre la pauta para. Tenemos todas las teorías y podemos fundarlas, y es lo esperable, ¿no? Nosotros para resolver esto, por más que intuitivamente nos pareciera así, está cercano, bueno, tengo que poder fundarlo en estas teorías para poder responderlo. Yo me acordé, perdón. Sí. En el verano hice una pasantía en la oficina de políticas de género acá de mi ciudad, y tenía la parte de hablar con el fiscal, con el ayudante del fiscal, para el cambio de carátulas de un caso que nos había llegado,
que me hizo acordar a algo parecido, pero mucho más grave. El novio de una chica le había tirado querosén y le había tirado un fósforo que no llegó a prenderse, y acá lo habían caratulado como lesiones, en vez de, para mí obviamente era una tentativa de femicidio. Pero bueno, como era más fácil investigar una lesión que ya estaba consumada, lo caratularon de esa manera. Acá pasó también, creo que yo la verdad que no veo nada de tele, pero hay una bailarina o algo así que la agarraron en el estudio de danza, el año pasado creo que fue eso, que también cuando atienden la consulta, eso también es el tema, piensen que siempre uno depende de lo que la policía relate del hecho. Muchas veces pasa que te relatan algo como, y con falta de estos elementos, entonces la primera respuesta del operario de justicia del otro lado es, bueno, está el delito y pido pruebas respecto de eso. Pero si faltan elementos, le habrán dicho, no sé, le pegó y demás, lesiones, pero había, claro, lo había intentado apuñalar y había elementos para entender que había una tentativa de homicidio también. Entonces, hay que hacer como la construcción, esta como de lo que le estábamos hablando, ¿no? Escalonadamente, la secuencia de los hechos, de los sucesos, de las conductas que tuvo el sujeto. ¿Y dónde tengo el tipo? ¿Estoy cerca del tipo o no? ¿Ya toca algún elemento del tipo? Bueno, todas estas cosas nos van a dar dando indicadores para ver si estamos hablando de una tentativa o no. Ya estamos sobre la hora y nos falta bastante, así que yo la primera parte de la clase que viene la voy a usar sobre todo para hablar de desistimiento, porque ahí vamos a tener también varios problemas, pero les agradezco muchísimo la participación, me encantó la clase de hoy que se sumaron varios, así que eso se les agradezco un montón. Y nos vemos el viernes. Sí, Marcos. No, porque yo me quedé con el caso de la prenda, digamos, que sí. Por ahí los chicos, de repente esto lo va a dar la clase que viene, pero desistimiento, porque todavía dentro del marco, digamos, queda la voluntariedad del sujeto de llevar adelante o no la acción. Entonces, para mí, tener una prenda debajo de la ropa todavía no es significativo de un hurto. Puede ser que tenga una tentativa y que la desista. Vos estás diciendo por ahí él se podía arrepentir. Para mí, claro, en el caso que vos diste, es claro que ya está tentado desde el momento en el que esconde las formas en las que las prendas de forma tal que pretende no ser encontrado. O si eso no surge tan claro, va a ser cuando pase por la caja y no pague. Porque ahí ya tiene, conforme a las teorías que fuimos viendo recién, ya entra en 3. Ya tenés un elemento del tipo, sí. No, porque en ese intercrímenes que usted dice, ¿no? Para que finalice, digamos, la tentativa y sea una tentativa acabada, en este caso de hurto, él tiene todavía todas las posibilidades de desistir del hurto antes de salir del local. Está bien, usted tiene razón ahí, de repente está, no sé cómo se llama, la caja donde se paga. Sí, pero de todas maneras puede desistir, si como vos decís, él no desistió porque lo encontraron, ¿no? Entonces ahí va a tener un problema para el desistimiento. Pero si vos decís, él después de pasar por la caja podría desistir, sí, podría desistir, pero ya tiene una tentativa. La tentativa ya la tiene. Ya cuando pasó por la caja ya tiene la tentativa. Después puede desistir y vamos a ver las consecuencias de del desistimiento. Pero la tentativa la tiene completita. Pero usted dice entonces, para usted, ¿no? Desde que él se pone la prenda debajo de sus ropas, ¿no? Hay, para usted ya está ahí, comienza ejecución y hay una tentativa de hurto. Sí. Depende de la forma, ¿no? Si esto te decía, si lo pone en el fondo recóndito o adentro de la otra ropa que traía y demás, parecía. Yo yo tengo un nene de 4 años, cuando voy al supermercado o algo y manotea algo, voy como haciendo actos muy groseros para que se atienda que no hay ningún tipo de intención de que de sustraer eso, como que sea manifiesto que no se está escondiendo. Si uno empieza a hacer cosas para esconder o para guardar escondiéndose de las cámaras y demás, ahí ya. ¿Ves esto? Esconderse de las cámaras, como que siempre hay elementos que nos permiten tener un criterio objetivo para resolver. Mucho de esto depende de hecho y prueba, ¿no? Pero en principio, con el caso como vos lo planteaste, para mí ya está el comienzo de la ejecución empieza con los actos estos de ocultamiento. Pasa que no se estaría dando la posibilidad de que él desistiese o no antes de pagar, si está dentro del local dando vueltas.
Pero no, el Estado no le tiene que dar posibilidades de desistir, el Estado lo que tiene que tratar de evitar es que él no cometa delito. El derecho penal es de última ratio. Sí. Digamos, demasiado severos. Tampoco soy tan garantista abiertamente, pero... No está muy bien ser garantista, yo soy garantista, espero que todos los que estudiamos Derecho lo seamos. El tema es que si ya realiza actos que están vinculados estrictamente con la comisión de un delito, ya lo hizo, ya está, ya empezó por lo menos. Después puede desistir cuando quiera. Genial si desiste, y vamos a ver que hay teorías que fundamentan el desistimiento y se toma incluso como un premio, ¿no? Como, bueno, esto, si desistís no tenés pena. Un beneficio para quien desiste. Yo estaría muy a favor de, no sé, del fiscal con el que usted trabaja y cambió la calificación jurídica de repente, de que era obviamente que iban a hacer un robo, estos flacos, un hurto, y de repente lo cambia, no sé, violar el ámbito de la propiedad privada. Ese es más sospechoso del que yo quiero defender, digamos, es más severo todavía. Lo encuentra ahí adentro, está en el hall, o no sé, en un paticito, sí. Todo es muy, a la noche. No sé. Pero en fin, muy buena clase, doctora, me gustó. Gracias a ustedes, es una buena clase porque estuvo muy participativa, así que les agradezco. Nos Ahora, vemos sí. ¿Podrías subir la clase en el corto plazo? Porque le voy a necesitar de nuevo. Ya lo subo. Gracias. No, por favor. Gracias.